A ver, hoy es 27 de agosto de 2017. ¿Y tú te llamas? Yo me llamo Fidel Bravo Gómez, nací en la finca de Guadalperar un 24 del 1 del 1941. Actualmente tengo 76 años. ¿Y das permiso para publicar esto en internet? Pues si te doy permiso para publicarlo, sí. Lo que voy a contar sí porque es verídico. Pues ya está. Es verídico. O sea, lo puedes publicar perfectamente. Y nací en la misma finca. Porque... En la finca de Guadalperal. en la el finca Duque de Peñaranda. Guadalperar. Esta finca, el duque de Peñaranda, ¿Qué se llamaba? el duque de Peñaranda se llamaba Timoteo Actual Saavedra, bueno, títulos para aburrir, porque era primo hermano de la duquesa de Alba, y si la duquesa de Alba fue la mujer que más títulos tuvo del mundo entero, pues el duque de Peñaranda no tenía menos, porque eran primos hermanos. Eran dos hermanos, el duque de Alba y el duque de Peñaranda. Primo hermano era el duque donde yo nací, de Peñaranda, Timoteo, y la duquesa de Alba era su prima hermana del duque de Alba. Bien. Entonces yo nací en esa finca, porque esta finca, este señor, tuvo el capricho de explotarla, y entonces la fundición, como la formó la finca, fue con tres ingleses, que uno era Denby, Marsan y ¿cómo se llamaba el otro? El resultado es que estos tres ingleses, gente muy bien preparada, como este señor por entonces era un ducado de los más ricos de España, no de España, incluso del extranjero, pues trajo esos señores para la explotación de esta finca y hacerla para poder vivir como duque. Tenía un palacio, el cual que estos tres ingleses, uno se dedicaba a la construcción, otro era ingeniero de la agricultura y otro era ingeniero mecánico. Eran tres ingenieros: la agricultura, la mecánica y la albañilería. Y estos señores fueron los que hicieron Guadalperar, que era un monte, y lo explotaron. O sea, que antes de esta gente no vivía ahí el duque. No, 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 no. Es una finca, ya está. Era una finca como el Roncadero, Ajá. ahora mismo, por ejemplo. Entonces no vivía nadie. Entonces, ¿El palacio lo construyeron estos también o ya había un palacio que hay de antes? no había una casa de un guarda. Una casa ahí por guardar esta finca. Ya. Pero no eso. Entonces ya hizo una casa un poquito amueblada a un duque. Lo cual que en este intervalo de tiempo sale la cosa de la guerra del 36. Al estallar la guerra del 36, estos ingleses, estos ingenieros, que eran tres ingenieros, se tuvieron que marchar porque eran ingleses, y al estallar la guerra española, la guerra civil que tuvimos, se tuvieron que marchar a su nación. Porque en sí iba a hacer un palacio como tenía su hermano, el duque de Alba, en Madrid, Palacio Liria, o el Palacio de Monterrey, o el Palacio de las Dueñas. Porque el hermano le dijo: o haces un palacio como es debido, o no vengo aquí. Esto es una casa de guarda. Así con esa forma de hablar. ¿Y el hermano vivía en Salamanca, en Monterrey, o vivía en Madrid? Vivía en Madrid, en el Palacio Liria. Y como era embajador de España en Inglaterra, por ahí, iba y venía. Pero su vida de este hombre, del duque de Alba, la hizo en el Palacio Liria, que está en la calle La Princesa, pegando con la Plaza España. En Madrid. En Madrid. Allí tenía su servidumbre y allí tenía ese palacio, que verle por dentro. Yo lo he visto, tiene cuadros, tiene de todo. Las tumbas que hay, según las ves ahora mismo por la calle La Princesa, esos son de perros. Tiene una tumba hecha como si fueran de personas. Cada perro que se le moría era eso. Y la duquesa de Alba tenía 6 años cuando murió su madre. Tenía 6 años. Cayetana, su madre, se muere cuando la madre tenía 32 años.
y se muere la madre de la duquesa de Alba. Y esta niña se crió allí, pues te puedes imaginar, con 6 añitos. Bueno, refiriendo a la vida de la prima hermana, eso al fin y al cabo no sé, pero el duque de Peñaranda, que es Pero donde, estuvo aquí en la boda de Eugenia y Mencía, que eran las hijas de sobrinas de ella, eran sobrinas de y ella prima hermana de Eugenia de Montijo. porque eran Eugenia, nietas de Timoteo. claro, eran nietas Nietas. del Entonces era duque, sobrina de eran la duquesa de nietas Alba. del duque viejo, del duque viejo, no del que ha muerto, de Timoteo actual, que es el que yo me crié allí. Tienen mi edad. Mencía, son 4 hijos. Mencía, Eugenia, Jaime y Luis. Y cada uno ahí le da un título. Bueno, esta finca fue muy bien acomodada para sus empleados, porque viviendo en la finca, este hombre tenía a 53 obreros viviendo en la misma finca. Ahí había 3 jardineros 53 obreros con su familia. con su familia. O sea que Con ahí su había familia. 200 personas por Llevaba, ahí. pues tenía su taller mecánico, producía su energía cuando los pueblos no la tenían, tenía su propia central. Su Eléctrica. propia central eléctrica. Cuando venía aquí la luz de la Vera, que la mitad era tu abuelo Nicolás, trabajaba cuando estaba en la Vera, que la mitad de las veces crecía el río, pum, sin luz Peraleda. Y este hombre tenía su propia central, que está ahí todavía. Funcionaba con carbón, con gas, de carbón. El carbón, el picón produce gas y anda la turbina con el picón. Como la finca es grandísima, con cientos de hectáreas de encina y demás, hacía sus cortas y buscaba a personal, obreros, para hacer picón, para que funcionara para todo el manejo de todo, maquinaria, claro, tenía que producir energía y lo producía su misma empresa, o sea, su misma central. Tenía mecánicos, tenía mucho capricho con los perros, tenía una reala buenísima y le gustaba mucho la caza. Que es una reala. Una reala de perros. Una reala de perros. Eso que es Una reala un con grupo 46 perros, ¿Cómo? mínimo. Y van en pareja, van encollerados y cuando van a las monterías, esa cabeza de venado que yo tengo ahí, me la regaló él cuando me casé. Esa la mató en el Coto Valero. El Coto Valero le gustaba mucho la caza, cuando se podía cazar. En la temporada de cazar Así los que un venados. regalo del duque, eso. Ese de ahí. Aquí, el de la aquí chimenea. ese de la chimenea tiene la chapa y todo. Tiene la chapa, matado el día tal y tal. Y fue un regalo de boda que me le hizo a mí. Porque yo era hijo de uno de los empleados de esa finca. Mi padre estaba en la agricultura. Y mi familia, porque éramos ahí, la verdad éramos casi todos familia. Ese jardín tenía 3 jardineros. En el taller mecánico había 4 o 5 hombres trabajando, luego en la agricultura había 15 o 20, pero viviendo fijos en la finca éramos 53 familias, con los respectivos hijos, que yo soy un hijo de uno de los trabajadores de este señor. Mi madre vivió toda la vida ahí, porque mi bisabuelo fue guarda del duque de Peñaranda antiguo, el hermano del duque de Alba. Luego ya su hijo, Timoteo, que se llamaba, sus hijos, nacimos ahí, excepto Luis, que nació en Madrid. Los demás nacimos ahí. Y esa finca pertenece, aunque veníamos aquí a Peraleda, que está lindando con Peraleda, eso pertenece al Gordo, un pueblo que le llaman el Gordo. El término municipal de El Gordo. término de municipal, todos somos gordeños. Las hijas del duque también, porque este hombre había los médicos de Peraleda de la Mata, don Francisco Juárez y don Aresio Núñez, iban todas las semanas a pasar revisión a los empleados si alguno lo necesitaba, y si alguno nos poníamos malos, automáticamente cogía el coche de la casa
iba al médico allí, porque esa finca tenía de todo. Ahí producía de todo, tenía su huerta, tenía miel, a sus obreros les daban una cabaña que se llamaba por entonces, que si 15 kilos de garbanzos, que si 30 kilos de harina, la miel, porque tenía cormenas, tenía vacas, tenía cerdos que les daba la matanza a los empleados. Y de los pueblos de alrededor, iba personal a trabajar, aparte de los que tenía viviendo allí, porque los que tenía viviendo en Guadalperal, en la propia finca, tenía, empezando, carpinteros, para cuidar las ovejas, pastores, para los cerdos, albañiles, tenía de todo. Era, digamos, una industria, pero para él. Era una industria todo para él. Él necesitaba puertas y como tenía sus propios talleres y eso, y tenía carpinteros fijos, se rompió un coche, tenía su taller mecánico, o sea, era una cosa de capricho a lo grande, como un duque que era, claro. Y ahí estuvimos, mi descendencia, ya digo, lo repito otra vez, mi bisabuelo fue guarda, que estaba en una finca que tenía este señor en Bonal, pegando con el río Ibor, pero era de los bonalos. La propiedad era de los bonalos, pero las cosas que por entonces pasarían. Este hombre compró esa finca y la cambió por una finca pegando con Vega de Alarza, de los higueros de Trujillo, que le llamaban el Vegazo. Y hicieron, cambiaron la finca que tenía el señor Duque en Bonal, la cambió por la que tenían los bonalos pegando con Guadalperal, que la llamaban el Vegazo. Hicieron sus escrituras y ahí es donde vivió mi bisabuelo de guarda. Luego ya una vez de que esa finca ya pasó a propiedad de los bonalos y a propiedad del señor Duque, que fue un cambio, lo que hicieron ahí, mi propio abuelo, que se llamaba Fidel Gómez Jiménez, pues fue guarda. Ese ya es mi abuelo, el padre de mi madre, y estuvo toda la vida de guarda ahí. Tuvimos la suerte, por entonces, porque en los pueblos de alrededor, esta nación pasó una guerra civil y los pueblos de alrededor pasaron bastantes estrecheces. Nosotros, este señor se portó con su servidumbre maravillosamente bien, porque les tenía, los que vivían en la finca eran 53 obreros, con sus respectivas casas, y Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, Padre. inauguró una escuela nacional que la tiene la finca en Guadalperal. Nosotros teníamos nuestra iglesia y todo, y tiene un jardín que es una copia del Retiro de Madrid. Exagerado. Cogía el agua del río Tajo y tenía un edificio que le llaman el Torreón, donde filtraba el agua del río Tajo, pero tenía su filtro que tenía una preparación con sales y tal, incluso se podía beber el agua por la preparación que está ahí, el Torreón, que se llama. O sea que era como una potabilizadora. Exactamente, y lo tenía el duque de Peñaranda, y estamos hablando de la guerra del 1936, cuando estaba todo eso. Que al tenerse eso ya cuando vino la guerra ya estaba hecho, pero al venir la guerra, el 36, estos tres ingenieros, que eran ingleses, se tuvieron que marchar, que cada uno era una misión la que tenían: el mecánico, la agricultura y la albañilería. Marsan, Into y Denby. Marsan, Into y Denby se llamaban los tres ingenieros que tenía el duque de Peñaranda, ingleses. Entonces siguen ahí los cimientos que iba a hacer un palacio, que ya se lo dijo su hermano: yo cuando venga aquí otra vez a verte, quiero tener un palacio como el Palacio Liria y cosas así, con 100 habitaciones. Claro. Que están ahí los cimientos.
Ahí están los cimientos. 100 habitaciones por entonces y todo. Bueno, pasamos nuestra juventud ahí, y ahí pues se ha estado hasta que este señor, a sus 48 años, viendo una corrida en Sevilla, le dio un dolor y le metieron en el hospital y desgraciadamente no llegó a 3 meses. No llegó a 3 meses. Por entonces mi madre, Virgilia Gómez Jiménez, era ama de llaves de ese palacio. Y Del que estaban construyendo, no, del que había ya. ¿eh? Ama de llaves del palacio que había ya. Del palacio que actual tiene. Del palacio que tiene. Porque el palacio que tenía preparado para hacer se quedó a medias. Se quedó a medias porque pasó lo de la guerra. Y entonces los ingleses se tuvieron que marchar. Y el palacio se quedó con los cimientos. Pero luego engrandaron ahí, hicieron ya el palacio que hay actualmente, pues ya en vez de ser una casa de guarda, que era lo que tenía al principio, ya empezaron a hacer comodidades, que todavía está ahí. La finca de Guadalpera tiene, la verdad es que es un palacio. No lo que quería, porque lo que quería era un palacio a lo grande, como tenía la prima hermana, de eso, pero bueno. O sea, si no es por la guerra, tenemos aquí un palacio en plan película. En plan igual que el Palacio Liria, o el de las Dueñas, porque con 100 habitaciones, que están ahí, los cimientos están ahí, en la Casa Amarilla. Y siendo niño, el duque de Peñaranda, siendo niño, le tenían una casa pequeñita, la Casa del Niño que le llamaban, con su institutí, todo eso, su coche para divertirse, el hijo del duque, claro, el hijo del duque, que fue el que yo conocí, porque mi madre, siendo una niña, que nació ahí también, y fue a la escuela, que fue inaugurada por Miguel Primo de Rivera. El padre de José Antonio. El padre de José Antonio Primo de Rivera. Bien. Entonces fue una escuela nacional autorizada y eso. Y tuvimos un maestro, tienes que hacer la foto, sí. Estamos allí. Era una escuela mixta. Esto que ves aquí es una foto de una escuela mixta que teníamos nosotros. Los hijos de los empleados del duque de Peñaranda. Hijos de guarda, hijos del mecánico, hijos de la agricultura, hijos del viñero, hijos del carpintero. Y el maestro que tuvimos durante nuestra juventud, como nacimos ahí, fue don Antonio Navarro. Don Antonio Navarro estuvo ahí toda la vida. Este fue el maestro, don Antonio Navarro. Su señora se llamaba doña Elena. Luego pasaron los años y este señor, ya que nosotros cada uno tuvimos la edad que dejamos la escuela, porque aquí salió este ingeniero, Sebastián, aquí hubo varios que salieron con bastante eso. Los demás, bueno, con estudios primarios sacamos y tal, y bueno, estuvo en la barquilla también este señor, se lo llevó el Marqués de Cuba, estuvo ahí en la barquilla, don Antonio Navarro, pero su vida principal fue aquí. Y era una escuela mixta, que éramos 36 niños, entre niños y niñas, aquí, en esto, que estás viendo la foto. Esta sí que puedes hacer la foto. Y los nombres, esta es hija del carpintero, este es hijo de la central, esta es hija del perrero. O sea, estos éramos los hijos de todos los empleados que la finca tenía. Y este señor nos pagaba todo. Cuando tomamos la comunión, nos pagaba el traje. ¿Pero qué señor? ¿El duque? El duque de Peñaranda. El duque de Peñaranda, según íbamos creciendo y tomábamos la comunión, como tenía su propia capilla, una iglesia pequeñita, iba el sacerdote de Peraleda de la Mata, que venían los domingos a por él en el coche para decir la misa en Guadalperal. Entonces iba un tal don Marcelino, no me acuerdo más. Pero don Marcelino, el cura de aquí de Peraleda. Sí, señor. El que vino de Viandar de la Vera. Que era muy amigo de tu abuelo. Pues este señor era el que venían a por él
para decirnos la misa. Luego... Y todas las semanas iba a Guadalperal a dar la Toda la misa. semana. Iba a decirnos la misa allí. Y como era una escuela nacional, íbamos a misa los niños con los hijos del duque, el señor duque y todo el empleado que no trabajaba o le tocaba servicio no iba, pero el que quería ir a misa iba a misa. Porque esta finca no carecía de nada. Ahí había su hortelano, como he dicho antes, vaqueros, para los cerdos, para las ovejas, de todo. Esto era una finca en explotación sin ser para comercial de ella, para vender productos. No. Era autosuficiente. Se consumía de en la autoconsumo. misma finca. Este señor tenía el capricho de tener todas esas comodidades para sus empleados. Entonces, hombre, en la cosa de ganado, sí, porque si tenía 2000 ovejas o tenía 500 cerdos y eso, hacía sus ventas porque hay que pagar unos sueldos. Y tenía la cosa de entonces que había los silos del grano, que entonces había que entregarlo. El grano que tú cogías cuando pasó la guerra, en Navalmoral de la Mata, y aquí había un silo para... Te compraban el grano, porque el Estado A 2 duros te lo comprarían. lo compraban como podían y lo tenía que vender la finca, lo vendían a esa que no me acuerdo cómo se llama ahora, eso nacional, los silos nacionales, que eran comprados como las tabacaleras. Para luego racionarlo. Exactamente, y venderlo. En las producciones de estas fincas grandes en explotación se lo compraba el Estado, porque este hombre tenía que pagar a sus empleados, tenía que sacar dinero también, ¿no? De ganado, de todo. Y esta finca no carecía de nada. Aquí había de todo. Y cuando el tiempo de la montanera, que ahora ¿Eso en qué? el invierno, daba un cerdo a los que se vivía en la finca, una matanza que se llamaba, se hacía la matanza, y daba una cabaña, que la cabaña se componía de 15 kilos de garbanzos, 30 kilos de harina, según la familia que tenía cada empleado. ¿Cuál era la montanera? La montanera es cuando llega en el invierno para llevar los cerdos a que coman las bellotas, que ese es el cerdo actual que se llama de pata negra, El ibérico. el ibérico. Y ahí esa finca tenía 2 o 3 con cerdos, que no me acuerdo cómo se llaman, porqueros, se llaman porqueros, los que están con los cerdos. Y en su propia finca tenía 200 o 300 cerdos para el suministro del palacio, que tenía 30 empleados en el palacio, entre doncellas, mayordomos, amas de llaves y todo. Era un palacio a lo grande. Este señor tuvo 4 hijos, que es Mencía, Eugenia, Jaime y Luis. Pero este señor, como he dicho anteriormente, viendo una corrida en Sevilla, le dio un dolor, le metieron en el hospital y hoy actualmente está enterrado en el Panteón de los Albas, en Loeche, que se le pertenecía al padre. Pero al estallar el movimiento, la guerra del 36, el duque de Peñaranda, el abuelo de estos niños, no ha aparecido, es desaparecido. Y entonces su prima hermana, la duquesa de Alba, dijo: se trae a mi primo, se le entierra en eso de su padre. Y por eso está en Loeche, que eso lo mantienen, es como un convento, vamos, eso, que lo tienen custodiado por monjas, pero es de la duquesa de Alba. Está entre Alcalá de Henares y está eso. Por eso se llama Loeche, el pueblo. Y allí está enterrado. Luego ya fuimos mayores, cada uno cogimos nuestra forma de vida. El uno salió del colegio ingeniero, el otro mecánico, el otro sastre. En este caso, yo, Fidel Bravo Gómez, me hice sastre y, en fin.